Cuando está mezclado es mejor. Pero el poder es una ginecocracia, se llama ginecocracia eso. O sea, un gobierno de mujeres. ¿Y La si isla fuera de varones? Una experiencia única. No, los varones son... Urocracia, No, porque los varones comparten. El varón, digamos, más allá de si le da o no papel, un rol determinado a la mujer, los varones comparten. Además no tiene más remedio, la maternidad te saca para el costado. Esto es científico. Lamento, Agustina, decirle que esto es científico. Sí. Y obviamente podés alterarla. Para no escaparnos tanto de la actualidad, me gustaría ver el pequeño fragmento de Kicillof, por favor, porque necesito que alguien, si lo tenemos, me gustaría verlo. Lo deben haber visto, pero bueno, quería tu opinión. No, tu opinión no lo vi, y la tuya. ¿No lo vi? Pero no lo vi, no. Bueno, hay que verlo. ¿Está? Ponenlo, director. Ahí nos están decodificadas algunas palabras: judío marxista, judío hijo de puta, bueno, ladrón, adulto. Quisiera la opinión tuya primero. Estaban con los chicos. Mía. Primero estoy en contra de cualquier forma de violencia, de escrache, de estas situaciones. Me parece que no importa, no se justifica esa situación. Pero cuando veo esta situación, cuando veo lo de sacando la parte de la violencia, me pongo a pensar por qué se generan estas cuestiones, ¿no? Y un poco lo que yo pensaba tanto con él, como con lo que pasó con Vudú, que yo creo que lo que siento, ¿no? A veces es que la gente está un poco cansada. Hay un tema que me parece que se ha perdido, que es el tema de la ejemplaridad. Entonces, cuando a vos te dicen que no podés comprar dólares, que no podés encontrar... Porque escuchaba que decían, bueno, pero viajó en turista. No era una situación de por qué viajaba en turista, y no lo justifico, y no justifico ni que estuviera con los chicos ni el escrache. A lo que voy es, pensemos que a veces se piden situaciones respecto a los ciudadanos, que después cuando los ves en gente que está en el poder no sentís lo mismo. Entonces, no se pueden comprar dólares, pero la presidenta se alquila un avión por millones de dólares, va al mejor hotel, Entonces decís, bueno, está bien, yo no puedo entonces. Entonces lo que yo empiezo a pensar, o me empiezo a ver, es que empieza a haber una brecha entre si vos tenés poder y las cosas que podés hacer y los privilegios que tenés respecto... No, esta situación no la justifico. Yo te estoy tratando de decir, yo no hubiera hecho esa situación, yo no hubiera hecho de ninguna manera, y no me parece bien de ninguna... Lo que te digo, lo que trato de pensar es qué pasa con la gente, digamos, cómo hemos llegado a este nivel de violencia. A la inversa, te digo, el otro día Nelson Castro, antes de ir a la radio, pasa por un café en la avenida Santa Fe, quería tomar un café antes de entrar a Continental, y no sé si conocían la historia. La leí también. Se sienta, pasan 5 minutos, 10 minutos, ningún mozo se acercaba, era como si no estuviera presente, y bueno, y finalmente se le acerca el encargado dueño y le dice, no lo vamos a atender, señor, porque no lo vamos a atender. Usted es persona no grata en este lugar. Si quiere quedarse sentado, quédese sentado, pero usted no le vamos a servir un té ni nada. Bien, me parece un poquito más elevado. Yo he sufrido de los dos lados. Mi cambio de emisora produjo una violencia que era como si yo hubiera hecho una apostasía, ¿entendés? Como si yo me hubiera ido de, no sé, como si me hubiera hecho un converso. Todo porque, digamos, yo volví a una radio donde tuve 10 años de vida. En Mitre estuve 4, pero era una cosa de una violencia inusitada, ¿eh? Realmente. Ahora te digo, yo no puedo entender... Cualquiera fuera la razón, nunca justifico eso, pero es una sensación mía. ¿Tu opinión cuál es? ¿Coincidís con la de Agustina? No, mira, había leído sí. Y opiné, dije, estoy en contra de cualquier tipo de manifestación que tiene que ver con lo que nosotros, digamos, sintetizamos en un scratch. Pero viéndolo, déjame decir lo que sentí. Lo primero que sentí es un padre con un hijo en brazos, o sea, me identifiqué con eso.
casi que me puse del lugar de él, ¿no? Dice, miércoles, ¿qué debe sentir como papá? Porque no es un bebé, el chico seguramente estaba consciente. O sea, me impactó ver la escena. A madre, los chicos. Sí, eso lo había leído. No se lo olvidan nunca más. Lo había leído por la señora. O sea, lo vi desde el punto de vista de la persona, de la familia. Mi primera reacción, no había visto el tape. Luego lo pongo en un plano un poco más racional. Yo creo que el viceministro se equivoca yéndose del país, a donde sea, viajando en turistas, sentándose, no haciendo, porque hay una clara mensaje del gobierno nacional que eso no está bien hacerlo, y de quienes lo están haciendo por el problema de los dólares, digamos, de toda esta confrontación que se ha dado. O sea, que él se metió en un momento, en una situación, en donde esto le podía pasar. Yo creo que él debía ser consciente de esto. Casi lo pensé en su momento como una posición omnipotente. A mí no me va a pasar, mira, se pasa. Y el tercer reflejo que tengo es qué enojado que está la gente. Hay una situación de crispación que esta fue una escena que lo disparó, sí, pero hay otras. Ahora, vos no pensás, Francisco y Agustina, que la bronca de la gente está expresada en algo que, digo, no sé si ustedes se lo ponen a pensar, los que son opositores, no siendo opositores, ¿no te parece que hay un vacío en la oposición y que por eso está la bronca de la gente, porque no puede canalizarlo por otro lado? ¿Me preguntas a mí o a ellas? Ellas piensan que sí. A los dos se lo pregunto. A mí me parece que la bronca... Uno ya sabe que el oficialismo, digamos, sos oficialista o te gusta Cristina o no te gusta, cada uno tiene su posición sobre esto, divide las aguas. Ahora, el tema es el siguiente, la frustración se canaliza, esta bronca, para mí es producto que no hay dónde canalizar. Si a mí no me gusta el gobierno, no tengo dónde ponerlo. Lo tengo que poner en la bronca. Sí. Y eso me parece más responsabilidad de la oposición que del oficialismo. A ver, arranco yo. Sí, hay una oposición y no estamos a la altura de las circunstancias. No sé si permitiría que esto no se produzca, pero entiendo el punto. Sí, claramente, una gran parte de la sociedad te dice, no me gusta esto, pero ¿qué hay? Y ese es el cargo que nos hacen a nosotros y tienen razón. Yo creo que lo que hay que hacer y construir es, primero, esa alternativa para que la gente diga, bueno, si no me gusta esto, tenga esta opción. Me gustará más, me gustará menos, será, digamos, el que tiene más potencial, menos potencial. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y vos qué opinás? Yo creo, como vos, que hay una crisis de representación. Creo que eso se ha visto. No hay dónde canalizar esta bronca. Creo que se ha visto en las marchas. Me parece que si estamos en una democracia representativa y a través del voto los ciudadanos votamos pensando quién es el que nos va a representar, porque si no sería una situación tipo Grecia, que todos salimos a decir, a manifestar qué es lo que elegimos el voto, y como es representativo decís, bueno, esta persona yo considero que va a ser la que va a representarme en lo que yo pienso. Sí. El tema, cuando por ejemplo se han producido las marchas, las otras dos marchas, para mí la gente cuando sale a la calle es porque realmente no siente que hay alguien que lo está representando, porque si no, digamos, en la defensa de las cosas que ellos quisieran. Es ventear la bronca. El tema es ventear la bronca. Yo creo que de ese modo se sacan la bronca, como se la sacaron con Kicillof, con Vudú. Lo de Vudú, bueno, se la tiene que bancar porque, digamos, en un acto público, sabés que te chiflan, te pasa, le pasa a cualquiera. Si vos vas a un lugar donde hay 5.000 personas, va a haber 3.000 que te puteen, 2.000 que pueden... Yo creo que esa tenés que bancar. Esto en un circuito cerrado como es un buquebús, donde estás en una cápsula, digo, me parece que es de una violencia. Ahora, yo te digo, es ventear la bronca, pero ventear la bronca por culpa de los políticos de la oposición. Una parte. Porque, digo, vamos a reconocer, vos me lo reconociste incluso, vos le ganaste al campeón del mundo, ¿sí? Vos fuiste, al ser el challenger, le ganaste a Néstor, ¿sí? Por 2 puntos, 3, 4. Antes de esa elección, yo le hice una entrevista a Néstor Kirchner y me dijo, aunque se gana por un voto, se gana. Sí, me acuerdo. Y no ganó. Entonces, digo, le ganaste al campeón del mundo. Te debes haber estado en vértigo, ganarle a Kirchner, que había llegado con 20% de los votos, y después gana todo lo que gana, del modo que gana, y de pronto lo cacheteaste, pim, pum, pam, tom, apareció de Narváez ¿y qué hiciste con eso? No, yo me equivoqué. Vos te equivocaste. Sí. Lo tiraste. Y sí, el resultado fue ese. Creo que me llegó en un momento en donde no fui consciente de la responsabilidad o del mandato que nos dio la gente que nos acompañó con el voto. No lo pude administrar, no lo supe administrar. Dije, bueno, ya está, ya le ganamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Y en realidad
había que meterse en lo más profundo de la política y producir un cambio. No lo hice. ¿Y qué te dio vagancia? ¿Qué fue? No, creo que no estaba preparado. Y creo que empezamos a... Te dio vértigo, porque ganarle a Néstor Kirchner en ese momento era ganarle al campeón del mundo. Yo creo que también se castiga demasiado, porque hubo una realidad que a veces se olvida. Hubo 6 meses en que, más allá de que haya ganado Francisco, se siguió con el mismo Congreso, digamos, era una elección legislativa, se siguieron haciendo... O sea, entonces después cuando ya entró la nueva Cámara, que ya no tenía la mayoría del kirchnerismo, había cosas que habían pasado y la verdad que tampoco el efecto era el mismo. Se había gastado el efecto. Sí, creo que hubo también situaciones personales, peleas, discusiones, que sí, que no, que uno, que el otro. ¿Sabés cómo estaba compuesto ese frente electoral? Ahí aprendí que los frentes electorales se gana, se pierde, terminan la noche de la elección. Esto es así, nos sirven los frentes electorales. Bueno, sin frente electoral vos no tenés mucha posibilidad, eso sí. Tu frente electoral era Mauricio y Felipe Solá. Sí. A ver, se levantaron los 3 las manos. Hay un momento en que el frente electoral, cuando hay elecciones, sirve, pero cuando se termina la elección tiene que continuar. Si es solamente un frente electoral, se termina la noche de la elección, porque está hecho para eso. Lo que hay que hacer es un frente político, de unidad, de ciertas ideas básicas y además, ¿sabés qué? De ciertos estilos. Ahora, vos, en el momento que los 3 levantaban la mano, ¿sí? En el festejo del triunfo del 2009, en ese momento los 3 tenían en la cabeza lo mismo, ser presidente. No. Porque digo, algo pasó, porque se suponía que era Felipe en la provincia de Buenos Aires, Mauricio en la capital, vos en la provincia de Buenos Aires, Felipe no sé dónde y Mauricio presidente. Pero vos querías ser presidente. El acuerdo era, a la presidencia en el 2011 iban o Mauricio o Felipe, sí, y se iba a decidir en el 2011 quién llegara mejor, esto era el 2009, a principio del 2009, y yo iría en la gobernación. Este era el acuerdo. A las pocas semanas, ninguno de los 3 estábamos coincidiendo en lo que había que hacer. Ni Felipe, ni Mauricio, ni yo. Entonces, ese principio de acuerdo, donde todavía ni siquiera pensábamos en ganarle a Kirchner, cuando le ganamos a Kirchner llegamos a una situación, en realidad que yo creo que... Ni lo soñaban en ese momento. Soñábamos, pero nos soñaban, digamos. Bastante distante, nos parecía bastante distante. Mauricio, con razón, dijo, yo voy a esperar hasta el 2011 para manifestarme como candidato a presidente, porque había 2 años por delante de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, situación que yo comprendo y entendí. Era como prematuro. Yo sí le dije a Mauricio, te tenés que lanzar ya a la presidencia de la Nación. Y fue una discusión que tuvimos, porque pensé y sentí que en ese momento teníamos un respaldo de la gente que era, pues viste que el que gana el día siguiente de la elección tiene muchísimo más votos que la noche obviamente, de la elección, ¿no? En apoyo. Es amigo del campeón. Exactamente. Entonces yo sentí que en ese momento no podíamos parar, no nos podíamos detener. Bueno, enfrente, primero nos detuvimos, además discutimos, y segundo estaba Néstor Kirchner enfrente. Como dice Agustina, durante 6 meses tomó una cantidad de decisiones de político de raza, dijo, bueno, me pasó esto, pero lo voy a corregir así, así. Yo 2 cosas entraron. Me puso a laburar lo que vos no hiciste. Yo creo que él dijo, ¿por qué perdí? ¿Y por qué no voy a volver a perder? Yo creo que lo que tiene el político, por eso me parece bien que reconozcan. Lo reconoció Mauricio cuando perdió la primera vez con... Sí, me acuerdo, en el 2003. Con Ibarra. Mauricio se fue a Bariloche a descansar. La noche que terminó, porque me estaba cansado de la campaña, dijo, bueno, total, ahora me viene el balotaje, lo voy a ganar fácil. Se fue a Bariloche, creo, no sé dónde fue, se fue a descansar. Y Ibarra empezó a trabajar el otro día. Sí, yo no me fui a descansar. Pero no, hubo, bien, pero hubo digo, un momento es como una crítico. Cosa que te baja la presión de sí, no, pero hubo un momento crítico, y esto creo que no lo hablamos nunca, por lo menos no lo he hablado en un ámbito público. Hubo un momento crítico en ese proceso, porque ya Néstor Kirchner, con una Cámara que era, digamos, legítima, pero que no tenía el aval popular, porque había 6 meses donde había que esperar los nuevos mandatos, cuando se decide la autoridad de la Cámara de Diputados para el mandato en donde nosotros íbamos a ser la mayoría. Y en esa discusión, que se llama la discusión preparatoria, había que pelear por la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que permitía el equilibrio. Yo no tuve en ese momento la suficiente consistencia política para decir, señores, la presidencia de la Cámara la vamos a ejercer nosotros. Y se la regalaste. Sí, hubo 2 personas esencialmente que dijeron, es un golpe institucional, no lo podemos hacer. Una era Lisa Carrió y otra Felipe Solá, que dijeron, no le podemos sacar la Cámara de Diputados al partido de gobierno, tenemos que ser oposición, pero tenemos que... Y vos te lo tenías que haber sacado. Sí.
Bueno, le fue mal a los otros tres. No hicieron eso y le fue mal. Ese minuto, ¿viste? Cuando decís, ¿en qué cuando minuto? querés hacer demasiado el prolijo. Dijiste, vamos, ahora no vamos a hacer. Sí, en política, ser demasiado prolijo. Mientras no afanes, no hay que ser prolijo. No, digo, porque si no te comen, digo, esto es... En ese minuto, viste que vos decís, hay un minuto. Política de una crueldad extrema. Ese minuto era el minuto que decís, no, señores, nos corresponde a nosotros. Había que sentarse en la presidencia de la Cámara. Ahora, en el marco, en el ámbito de los políticos, aparecen políticos raros en la Argentina, ¿no? Uno de esos políticos raros sos vos. Políticos raros porque Mauricio es el otro, qué sé yo. A ver... Gracias. No haber pasado por las necesidades fácticas que tiene cualquier ser humano. Muchas gracias. Te convierte en un personaje diferente, ¿sí? Todos los que estamos acá, mal o bien, alguna vez tuvimos que mangar para llegar a fin de mes, ¿sí? Con lo cual tenés una visión de la realidad diferente. Vos me contaste un día que vos recibiste un cheque en tu mano de 750 millones de dólares. Poco menos, pero sí. 700 millones. Mucho. Un cheque de 700 millones de dólares, debe haber 20 personas en el mundo que lo vean. ¿Sí? Vos sos una de las 20 personas en el mundo que ve un cheque de 700 millones de dólares. Eso te convierte en una persona absolutamente diferente. Mauricio es heredero de una fortuna de ¿cuánto? 1.000 millones de dólares. Digo, no sé cuánto vale la fortuna de Mauricio. Entonces, digo, el no haber pasado por el sentimiento normal de la gente, no te aísla de... digo, Agustina creo que viene una pareja más pobre. Nunca he visto un cheque de 700 millones de dólares. Se llegaba a fin de mes sin problema. Llegaba arañando. Digo, ¿no te saca un poco del sentimiento popular? A ver, no haber vivido la experiencia del faltante, de la escasez, decir, bueno, ahora sí tengo que salir a manguear para llegar a fin de mes, te hace diferente, pero no quiere decir que no te hace apto para hacer política. No. Casi no. Te diría que en ciertos casos, y yo no creo en eso de que porque tiene no va a afanar, eso me parece que es una... El que tiene quiere más. Me parece que es una simplificación. Lo que sí te permite es tener prescindencia de una cantidad de cosas. Por ejemplo, muchos pelean por el poder para tener ciertas comodidades. Puede ser un auto oficial. No lo necesitas. Muchos pelean por el poder para poder viajar en un avión privado. Yo no necesito del Estado para hacerlo, porque lo tenemos. Tenés avión. O sea, nada de lo que el lujo de la política o de la pelea al poder parece que acompaña, a mí digamos, me cautiva, porque eso yo ya lo he tenido. A mí me cautiva mucho más desde la política poder ayudar a la gente. Y eso... no necesitas ninguno de los útiles del poder, digamos. Sí, que entiendo que a muchísima gente dice, yo peleo por el poder por eso. Sí. La verdad que a mí tener un despacho más grande, menos grande, tener tantos contratos, menos contratos, yo entiendo esa discusión. A mí no me mueve el amperímetro. ¿Qué me mueve el amperímetro? Hacer, transformar. Y hacerlo desde la presidencia de que no es para vos, es para los demás. Por ahí cuando ya diste la vuelta, o porque te la dieron o porque te acompañaron, y no tenés esa necesidad de decir, yo necesito el poder porque si no pierdo tal cosa. No, yo las cosas materiales yo ya las tengo, las he tenido, gracias a Dios con Agustina, las compartimos, mis hijos las tienen, las disfrutan. No es esa la condición. Yo tengo que hacer los auspicios, de repente quiero preguntar una cosa que tiene que ver. ¿Y por qué, si tenés la posibilidad de utilizar todo eso, no te acoplás al poder? ¿Eso qué quiere decir? Acoplarte, digo, hacete amigo y te puedes asegurar hasta ser candidato a presidente. ¿Quién te dice? No, porque sos colombiano, pero no sé si me entiendes. Si yo tengo todo eso y soy peronista, en una de esas te conviene... Pero no me lo contestes ahora. Vamos a los auspicios, por favor. De chiquito, dejás el chupete. Dejás los pañales. Hasta dejás de dormir. Y todo eso te hace crecer. Ahora, juntos tenemos la oportunidad de crecer como ciudad dejando de usar bolsas plásticas. Llegó el día. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si estás cambiando, ¡jugá a la Megabola! Cuando juegues a la quiniela, participa del pozo millonario de Megabola por solo $1. ¡Megabola! Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000.
ciudad verde, también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Productos LEC para disfrutar a la hora del copetín. Papas fritas súper crocantes, aptas para celíacos y ricas en omega 9. Descubra la deliciosa línea de productos LEC. Palitos, maníes, bananitas maíz, bolitas dulces. A la hora del copetín, productos LEC. Son un festín. La idea, bueno, lo que yo te decía es, ¿por qué razón no te acoplas al oficialismo? A ver, ¿Algún pacto? No, mucha gente dice el calor del poder atrae y demás. Mira, te voy a contar otra cosa que es la primera vez que lo cuento en público. Cuando Duhalde era presidente de la Nación y Néstor Kirchner era candidato, nosotros ya teníamos en gestión una cantidad de propuestas, de planes, de programas de gobierno para el gobierno nacional. Y acuérdate que hubo un día que Néstor Kirchner se mandó una pifiada grande cuando se metió con los ferrocarriles, creo que estaba en Santa Fe. Entonces me llamó el presidente en ese momento, Eduardo Duhalde, me dice, te pido que le des una mano a Néstor. Y dije, bueno, sí, el presidente dice, bueno, sí, cómo no, vamos a hacer una reunión con gusto. Y me llama en ese momento Alberto Fernández, que era el jefe de campaña de Néstor Kirchner, y me dice, ¿por qué no te venís? Yo no lo conocía por teléfono, venite a la casa de Santa Cruz, que Néstor Kirchner quisiera hablar con vos, porque habló con Duhalde, qué sé yo. Que a mí me pidió Duhalde, con gusto me siento a hablar con él. Específicamente el tema de ferrocarriles, nosotros habíamos delineado un programa de cómo volver a revitalizar toda la red ferroviaria. En el camino a la casa de Santa Cruz, yo había mandado una persona antes, me dice, mira, acá te están esperando una conferencia de prensa. Digo, ¿cómo una conferencia de prensa? Me dice, sí, van a hacer una conferencia de prensa y anuncian que todos tus equipos van a estar... con Néstor Kirchner. Y vuelta al auto. Más rápido que el hambre. Y me volví, y sonó el teléfono. Y era Alberto Fernández. Te estamos esperando. Le dije, mirá, no, yo me comprometí con el presidente de ir a hablar con ustedes por algo que si puede servir, puede servir. Y ahí me di cuenta que lo que iba a hacer Néstor Kirchner en el poder era muy parecido a lo que había hecho en Santa Cruz, de donde sí lo conocía como intendente cuando fuimos a instalar Casa Tía, que me impresionó muy bien porque nos había facilitado, sin otro trámite que querer que lleguemos con esta sucursal a Río Gallegos, pero entendí que la forma en la cual ellos concebían el poder no era la forma en la cual yo siento. ¿Vos tenías un tía en Gallegos? Sí, la abrimos. Con Néstor Kirchner de intendente y después de gobernador. Lo vino a inaugurar él. Ahora, vamos a hacer la recorrida por los candidatos potables. Digamos, en las listas para la presidencia del 2015, sacando la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata o no, viene primero Scioli. ¿Vos te llevas bien con Scioli? Muy bien. Muy bien. ¿Vos integrarías un frente con Scioli y lo apoyarías a Scioli? A ver, en el 2015 partimos de la base que la señora presidenta no se presenta y esto se resuelve dentro del marco de la... Vos me presentás ese escenario. Pedimos nosotros al management al fin una encuesta que dimos en la radio hoy. Sin Cristina. Primero Scioli, 20 y pico %. Ajá. Más allá del número. Mauricio, 15. Más allá del número, porque sí, la pregunta me parece que debe excluir, si no, no estaría contestando por las encuestas. A ver, yo con Daniel tengo afinidad personal. Y afinidad personal. Eso ayuda mucho. Que viene de antes de la política, nos conocemos con ellos, con Karina, Agustina se conoce, etcétera, etcétera. Y eso te permite tener un vínculo desde el afecto personal. Pienso distinto en un montón de cosas. Y se lo digo públicamente, y se lo digo privadamente, y tenemos las diferencias que tenemos en público y en privado. Pero hay una cosa que me vincula. Me puedo sentar, vincula, me puedo sentar a conversar con él. Se puede sentar. Y podemos decir, mira, esto es un vaso, es una copa. O sea que en una posible, presunta, hipotética alianza vos podrías integrar... Sí, también me pasa con otras personas. Pero vamos por partes.